Creo que hoy en día es necesario que los organismos internacionales, además de la tarea que cumplen, que es la de intercambio de información, intercambio de opiniones, intercambio de experiencias, que siempre es positivo porque naturalmente todos de alguna manera aprendemos de las experiencias de los otros países, hay también una labor que yo diría que es tan importante como esta, que es la de facilitar determinadas soluciones concretas a los problemas que son comunes en nuestra América, ¿no? Y me parece que en ese sentido la conferencia está dando pasos importantes y pienso también que esto va a ayudar naturalmente de una manera decisiva para alcanzar logros en materias específicas y precisas. Voy a dar solamente un ejemplo. El otro día estuvimos conversando con usted y con los directivos de la conferencia sobre un problema de salud que es un problema para toda nuestra región americana, que es el mal de Chagas. Y creo que la conferencia, por ejemplo, ha tomado una decisión importante, que es la de encarar este problema y la de buscar entre todos una posible solución, ¿no? De encarar un camino que nos pueda llevar a una solución. Lo doy simplemente como un ejemplo que me parece fantástico porque es uno de los problemas, digamos, más acuciantes y más tristes que tenemos en nuestro mundo americano, latinoamericano precisamente. Naturalmente que estamos en un momento de cambio, ¿no? Todos los momentos de cambio son difíciles. Evidentemente se necesita un conocimiento de las nuevas circunstancias y también una forma de promover una adaptación a esas circunstancias, ¿no? No va a ser sencillo porque naturalmente está cambiando, digamos, yo te diría que en forma profunda, las formas del trabajo, la naturaleza de las relaciones laborales están cambiando y están mutando. Yo soy optimista porque me gusta especialmente profundizar en la historia y hemos visto en otras revoluciones denominadas industriales también, en otras revoluciones hemos visto también que se produjeron hechos parecidos a este y que cuando muchos pronosticaban en aquel entonces, como pronostican ahora, que el trabajo va a sufrir, que no va a haber tanto medio de trabajo, en realidad los resultados fueron absolutamente distintos. Al contrario, el trabajo se multiplicó. Y yo creo que sí, que se va a multiplicar en el futuro. Lo que pasa es que va a cambiar, hay un cambio evidente. Y ese cambio no va a exigir que la gente se capacite, que nuestros compatriotas se capaciten adecuadamente. Y esto tenemos que empezar a pensarlo no solamente desde el punto de vista de las normas laborales, de la capacitación laboral, sino desde los momentos de la temprana educación, es decir, desde que los niños van al colegio, para que de alguna manera los ayudemos a formarnos en este mundo que va a ser distinto, pero que va a ser seguramente mucho mejor que el que nosotros vivimos. Se ha judicializado muchas veces el acto médico, ¿no? Y el acto médico es, por definición, un acto técnico, de una técnica muy específica y muy clara, ¿no? Que es precisamente la ciencia médica. Ocurre lo siguiente, yo diría que se judicializa francamente porque las personas que tienen una determinada patología naturalmente aspiran a curarse y muchas veces se ofrecen en el mercado medicamentos o prácticas que no son precisamente las adecuadas para eso, pero de alguna manera se publicitan como tales, ¿no? Y cuando acuden a la justicia, el juez, y yo lo comprendo naturalmente, el juez tiene dos opciones, ¿no? Naturalmente, una decir que no y otra decir que sí. Si dice que no, puede ser que de alguna manera le quede un cargo de conciencia frente a la desaparición física de la persona que lo ha solicitado. Si dice que sí, pues ese riesgo no lo corre. Yo creo que naturalmente el abogado, el juez, el magistrado, no es un hombre que esté debidamente capacitado para juzgar si un medicamento es el adecuado o no
para combatir una determinada patología, ni si una práctica médica se hace en el país o si es necesario hacerla en el extranjero, y mucho menos en cuanto a las calidades de las prótesis y ortesis. Entiendo que en esto tenemos que ayudar al magistrado y creo que sería bueno que pensáramos en un organismo técnico altamente capacitado y con mucha experiencia para que pueda asesorar a los magistrados que así lo soliciten respecto de la necesidad de que se brinde una determinada práctica o un determinado medicamento, que por lo general son carísimos, aclaro esto porque no se trata simplemente de un medicamento que se puede consumir en la farmacia, sino que son medicamentos muy caros, muchas veces que no están aprobados por la organización que lo debe aprobar en el país, ni siquiera por otras instituciones que son reconocidas como la Food and Drug Administration de Estados Unidos o la francesa, lo mismo, pero en realidad son medicamentos de medicinas alternativas que son caros y que evidentemente no son los que muchas veces no tienen las condiciones ni las calidades que se pretende que se tenga. Entonces, a los efectos de posibilitar que el juez pueda dictaminar con todos los elementos de juicio humano, por un lado, la petición que le formula el afectado, y por el otro lado, que tenga también la opinión de un técnico, de un grupo de expertos que le permita resolver con conocimiento respecto de la petición, si esta corresponde o no. Creo que esto llevaría, en primer término, llevaría a un hecho de justicia, se va a dar lo que realmente se necesita. Y por el otro lado, también desalentaría a muchos que también especulan con este tipo de acciones y que son en realidad más que promotores, son lobistas de un determinado medicamento de una determinada práctica. Esto es lo que yo pienso. Creo que este sería un buen camino para comenzar. Hay mucho más que hacer, pero me parece que esto podría ser algo de fácil instrumentación. Yo lo estoy proponiendo en mi país.